¿Quién es la persona que vemos acompañando a Pedro Infante? Su nombre era Carlos Franco Zodja y además de periodista fue uno de los varios amigos de Pedro Infante. Lo que lo hace especial fue que tras la muerte de Pedro en 1957, él llevaría a cabo la redacción de un libro titulado Lo que me dijo Pedro Infante, donde él contaría todas las anécdotas que vivió de manera personal y privada con el nuevo ídolo de México. Sin embargo, entre todas las historias que él redactó, hay una en especial la cual muchos seguidores de Pedro Infante afirman que es falsa, razón por la cual la veracidad de todo el libro y de lo que en él se cuenta se ha puesto en duda, pues se afirma que para leer este libro hay que hacerlo con cierto criterio y darnos el ojo de la duda. ¿Qué dice esa historia que muy pocos han llegado a creer? En este libro, el periodista, quien en todo momento presume haber sido un gran amigo íntimo de Pedro Infante, comparte varios momentos que vivió con él. La historia en cuestión es la siguiente. El periodista afirma que a él le constaba la gran fuerza física de Pedro Infante y que prácticamente no había quien le durara en un pleito. Con dichos antecedentes, comparte que un día acompañó a Pedro a los estudios de Cine Azteca, junto con su hermano Pepe, quien trabajaba para Pedro como su chofer, llevándolo a todos lados. Al bajar, Pedro decidió adelantarse, mientras que Carlos recordó que había dejado su libreta de apuntes en el auto, por lo que corrió a alcanzar a Pepe antes de que se marchara. Sin embargo, Carlos escuchó dos fuertes disparos en dirección a Pedro, por lo que corrió temiendo que alguien le hubiera hecho daño a su amigo. Entonces pudo ver que en el lugar estaba presente Jorge Negrete acompañado de unos amigos. Al parecer, los disparos los había hecho Jorge en dirección a Pedro, mientras sus amigos se reían. Entonces Jorge le dijo a Pedro: "No te espantes, chaparrito, la cosa no es contigo. Es que estaba limpiando mi pistola y se me fueron esos 2 balazos. Dispensa el susto que te di, ¿no?". Pero todo parecía un intento por parte de Jorge y sus amigos por burlarse de Pedro, pues las risas burlonas hacia él no paraban. Pedro corrió a tomar a Jorge de la ropa y le dijo a la cara un sinfín de insultos lleno de coraje. Carlos corrió para calmar a Pedro, quien retó a Jorge a irse a los golpes con él, mientras jalándolo de la ropa lo quería llevar hacia uno de los foros para desquitar su coraje con él. Carlos siguió tratando de calmar a Pedro, a lo que él le dice: "Espérame, compadre, que esto es nomás cosa de este cuate y yo". Jorge acepta y se mete a solas con Pedro a darse a los golpes a uno de los foros vacíos. Afuera, todos escucharon primero varias majaderías hasta que comenzaron a escucharse los golpes secos y bien dados. De pronto hubo un silencio y enseguida más palabras y más golpes entre los dos. Uno de los amigos de Jorge tenía en su mano el arma que causó todo esto, por lo que, temiendo que la fuera a usar, Carlos decide finalmente entrar al foro y parar todo. Al entrar, grande fue su sorpresa al ver a Jorge Negrete arrinconado, cubriéndose el rostro con sus manos mientras sangraba de la boca. Pedro, al parecer, no tenía apenas ningún rasguño. Carlos le dice a Pedro que ya estuvo bueno, que el señor Negrete no es de su peso. "Tienes razón, compadre, este cuatito no da el ancho", exclamó Pedro. Enseguida entraron también los amigos de Jorge, aún con el arma, pero todos calmaron sus ánimos y hasta aquí terminaría este incidente. Esta es la historia que, si me preguntaran mi opinión, la forma en que son descritos tanto Pedro como Jorge se asemeja bastante a su forma de ser, de hablar y de pensar, y tiene cierta similitud con la historia que les conté el día de ayer, donde les compartí otro roce que tuvo Pedro con su ídolo Jorge. Yo personalmente podría llegar a dudar de esta historia, pues Jorge era el máximo ídolo de Pedro. En los últimos días de vida del charro cantor, Pedro fue a visitarlo al hospital e incluso en vida de Jorge, Pedro cantó para él un tema donde lo homenajeaba. En vida, Pedro siempre demostró ser un gran admirador y le profesó un gran respeto a Jorge. ¿Qué piensas sobre esta historia? ¿Crees que sea cierta o todo fue mercadotecnia para vender muchos libros? Déjame saber tus comentarios, siempre los leo todos. Suscríbete para conocer más historias del cine mexicano.